Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio donde la fe se piensa y se dialoga. Recuerden suscribirse a nuestro canal, a darle a la campanita y darle like a nuestros videos. Con ustedes, el pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias, equipo. De nuevo, estamos contentos de estar aquí con ustedes para responder al menú que nos trae este día maravilloso del podcast. Así es. Pastor, hoy tenemos otro tema que la gente sé que se está preguntando. A mí me inquieta mucho el tema que tenemos hoy. De hecho, van a pensar que es una muletilla, porque de verdad yo tengo muchos temas que me inquietan. Y uno de ellos es por qué hay tantas religiones en el mundo. Yo quiero que hoy hablemos. Yo sé que muchas personas también tienen la misma interrogante que yo. Entonces, vamos a entrar de lleno al. Es un gran tema, un tema muy viejo. Podemos responder poniendo en perspectiva esa pregunta. ¿Qué quiere decir la gente cuando se pregunta por qué hay tantas religiones? Cuando la gente habla de muchas religiones, a veces se está refiriendo al mismo cristianismo, porque las diferentes expresiones del cristianismo ponen a pensar a mucha gente que hay muchas religiones. La gente ve, por ejemplo, la iglesia pentecostal y la compara con las iglesias históricas y piensa que se está tratando de dos religiones diferentes. O cuando ven a la iglesia protestante como protestante y ven a la iglesia católica, también ven como que son otra vez otras religiones. O sea que dentro de una misma religión que es el cristianismo, mucha gente ve muchas expresiones y lo confunde con muchas religiones. Bueno, a eso le podríamos llamar denominaciones, ¿no? Le llamamos expresiones, denominaciones, formas que ha adoptado el cristianismo, diferentes formas que ha adoptado el cristianismo a través de la historia. Pero cuando hablamos del mundo religioso, a nivel del mundo religioso, ya ahí vamos a tener que incluir al islamismo, al budismo, al eh, ¿cómo se llama? Al eh, maometanismo. eh, Vamos a tener que incluir a otro grupo como ya dije, el islamismo, Sí. y así sucesivamente. Esas religiones orientales y religiones del mundo asiático, que son las de las religiones más antiguas. Pero podemos, por lo menos, perdone que no le hice la pregunta, pero pudiésemos definir lo que es una religión, porque Sí, hay mucha confusión en n- cuanto a eso. no, no, está bien. Podemos decir eso, ¿no? A mí no me gustan mucho las definiciones porque a veces son muy limitadas, pero viene del latín relegere y unir. Es Sí. la mezcla de fe, de creencias que se estudian y que a través de ellas la gente busca respuesta a las preguntas existenciales, como esta: ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde yo voy? Preguntas existenciales de cuál es el propósito de mi vida, por qué yo estoy aquí. Eh, Esas son preguntas universales que la gente no ha encontrado respuesta satisfactoria en la ciencia y en la filosofía, y entonces identifican una religión donde pueden encontrar esas respuestas. Pero déjame ampliar un poquito el concepto del tema religioso en el mundo y a través de toda la historia. Eh,
muchos grupos humanos se han preguntado, especialmente los más escépticos o eh, hacia la religión, se han preguntado cómo sería un mundo sin religión. Buena pregunta. Exactamente. Y no solamente se lo han preguntado, sino que han tratado de eliminar la idea religiosa en el ser humano. Y el esfuerzo ha sido infructuoso porque se ha evidenciado que la naturaleza humana, está en la naturaleza humana el deseo de entender o de buscar explicación a lo trascendental. Nosotros estamos rodeados de cosas extraordinarias que la misma ciencia, con todos sus avances, han podido explicar. Eh, el limitarse a la ciencia frente a todas las realidades que nosotros vivimos, nos quedamos cortos, porque la ciencia no ha podido encontrar respuesta a todas nuestras realidades. O sea, hay un gran vacío de respuesta en la ciencia. Entonces, por más esfuerzo que han hecho muchos grupos para eliminar la idea de la religión, borrar la idea de la religión, de que la gente practique algún tipo de religión, ha sido imposible. Por ejemplo, Carlos Marx, uno de los ideólogos el padre del marxismo, le llegó a llamar a a la religión el opio de los pueblos y creyó que con eso le iba a dar una estocada a la idea religiosa y llegaron a promover un proyecto De eliminar. de rechazo a la religión como opio de los pueblos y se llegó a pensar que todo el que practicaba una religión era un ignorante, era una persona sin estudio, una persona que había que anestesiarla, porque muchos le han llamado a la religión como una forma de anestesia a la gente para que no procure aprender por sí mismo a, a darle respuestas a sus preguntas más profundas. Entonces le llamaron el opio de los pueblos. Hay otro pensador que han influido mucho también en el desarrollo de las ideas, que llegó a escribir un gran texto sobre la muerte de Dios, porque ¿Cómo? una de las fuentes de la religión, una de las motivaciones del origen y el desarrollo de la religión es que la gente siente que hay un ser supremo, un ser que está por encima de nosotros y de nuestras posibilidades y de la creación, que está ahí, que nosotros no lo vemos y que solamente recibimos así flechazos de lo que esa divinidad le hemos llamado Dios. Y de las cosas que ha hecho la religión es que le ha puesto diferentes nombres a esa divinidad, a ese ser supremo. Eh, mientras que el, este, algunos grupos le han llamado a Dios Alá, ¿verdad? Como es O sea, pastor, que es correcto pensar que todas las religiones tienen un mismo objetivo, tienen en cierta, es una un pregunta muy factor interesante. común. Eso es una pregunta muy, muy importante porque lo que tienen en común los seres humanos, y por eso es que está en la naturaleza del ser humano, no importa de dónde sea, es que la gente anda buscando, hay un vacío, la gente le anda buscando sentido a la vida, le anda buscando respuesta otra vez a lo, eh, a lo extraordinario,
le anda todo ser humano, no importa la cultura, ve todo lo que hay alrededor, la creación y muchos misterios, ahí hay muchos Me misterios, imagino que también el misterio de la muerte, el y misterio de la la vida. muerta, la vida, en general, todos los seres humanos enfrentamos cuestiones, situaciones donde no aparecen respuestas fáciles. No hay respuestas fáciles. Y el único camino que ha encontrado, y eso tienen en común todas las religiones, es precisamente practicar una religión o, o construir una forma de vida religiosa, porque la religión, todas las religiones son sistemas de vida que tú construyes y lo sigues con un propósito de recibir respuesta o recibir satisfacción a esas profundas inquietudes que todo ser humano, ¿verdad? Tiene en la vida. Bueno, de hecho, según algunas investigaciones, eso va mucho más atrás. O sea, se dice que data de 40.000 años atrás, la gente tenía un sistema de religión también. O sea, Sí, eso no es desde ahora, no es algo nuevo. no, no es algo nuevo. Hay religiones muy antiguas, este, que comenzaron a adorar cosas, objetos, o que comenzaron a tener ciertas experiencias místicas, o que un personaje de la comunidad lejana en el tiempo eh, se destacó por su sabiduría y por sus enseñanzas. Y las poblaciones así antiguas llegaron a ver a esos personajes como personajes así con un valor religioso. De hecho, en muchas culturas, eh, podemos decir que cada cultura, vamos a decir, tiene una religión, tiene factores históricos. Hablando en sentido de religión, podemos ver, por ejemplo, la que usted mencionó ahorita en Medio Oriente, Mm, cada una de esas tiene una religión mm. diferente. Eh, Pastor, una pregunta. No, no, no. Déjeme decir, el punto que usted está destacando ahí es muy relevante, porque las religiones eh, dan un mensaje, ¿verdad? De su propia cultura, de sus costumbres y de su religión. El gran fenómeno que se está dando hoy en día con la globalización es que ya religiones que eran muy extrañas, por ejemplo, del Oriente, de Asia, que eran muy extrañas para Occidente, hoy en día están invadiendo Occidente. Y ya usted encuentra una, una expresión significativa de gente que practica el Islam aquí. Así Y es. en los países de América Latina, el, el hinduismo, el islamismo, el budismo, está siendo practicado en muchos en otros ¿Y a qué países. se debe eso? La Porque globalización, el multiculturalismo, la inmigración, hay un montón de fenómenos que han influido en la aceptación de muchos grupos que, aunque sean muy distintos culturalmente, mucha gente ha encontrado que son atractivos. Como hay religiones, por ejemplo, Occidente, ¿verdad? El mundo occidental, Europa y toda América y todo eso. El mundo occidental, para los orientales, el mundo occidental se ha materializado demasiado. Y esa visión materialista que hemos adoptado nosotros, los occidentales, occidental. ha matado el espíritu. Y no hemos desarrollado un sentido profundo de espiritualidad como lo ha desarrollado el Oriente. Para, para los orientales, Occidente está perdido.
términos espirituales. Y cuando ellos vienen como inmigrantes e invaden nuestros territorios y nuestras culturas, tú ves que ellos tienen un valor muy significativo a la espiritualidad. Y por eso es que se ha propagado con tanta fuerza las meditaciones, los ejercicios espirituales de meditaciones trascendentales, el yoga. Y hoy tenemos en Estados Unidos tantos lugares donde se practican estas disciplinas que vienen del Oriente, como cualquier otra cosa. Y yo mismo nunca pensé que iba a tener una recepción tan amplia, tan grande entre nosotros, incluso en los países nuestros del Caribe. Eso está lleno. La gente le ha dado una recepción tremenda. Así es. ¿Por qué? Porque verdaderamente Occidente se ha ocupado más de las necesidades materiales que de las necesidades espirituales. Y hay un gran vacío y la gente está tratando de llenarlo. Y pues eso le ha dado un nuevo matiz al mundo religioso. Así que eso lo vamos a ver creciendo cada vez más en el mundo religioso. Todos estos fenómenos que nosotros estamos viendo hoy en día, por ejemplo, la pregunta es el mundo religioso frente al mundo actual. Si queremos avanzar en el desarrollo del tema, Así es. frente al mundo actual, el mundo actual es un mundo abierto, plural, multirreligioso, multicultural. El fenómeno más grande que hay hoy en día es el fenómeno de la inmigración. El continente europeo, que era considerado un continente, vamos a decir, cristiano, protestante en esencia y católico romano, hoy en día no se sabe qué va a pasar con con todas esas identidades religiosa, cristiana y protestante, porque la inmigración ha abierto las puertas a grupos que traen consigo, que no hacen diferencia, mientras que Occidente vive todavía un dualismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Occidente nosotros creemos en la separación entre el Estado y la religión. Los que vienen, los nuevos inmigrantes que nos están llegando, no creen en eso de la separación entre entre el Estado y la religión. Bueno, Son viene con estados, su concepto. son estados teocráticos, Así es. teocráticos, y ellos se insertan aquí, eh, y algunos, los menos, adoptan la costumbre occidental, pero la mayoría no, la mayoría sigue viviendo con esa idea de que todo viene como una unidad, la parte religiosa y la parte secular. Ellos no hacen separación entre lo secular y lo religioso. Todo tiene una respuesta religiosa, todo está relacionado con Dios, todo está relacionado con lo espiritual. Nosotros los occidentales no, pero eso está teniendo un impacto tremendo y está cambiando todo en el mundo. Bueno, de hecho, pastor, según mi investigación, existen más de 4.000 sistemas religiosos. Ya, Que eso es mucho, 4.000 sistemas religiosos. ya, O sea que nosotros estamos llenos de diferentes religiones, sí. ¿cierto? Pero lo más importante de todo eso es que aunque hayan 40,000, yo le prefiero llamar expresiones. 4.000. 40,000 o 4,000. 4.000. Yo prefiero llamarle expresiones religiosas. No son religiones que tienen puntos muy particulares y muy diferentes entre una y otra. La mayoría tienen cosas muy comunes. Es como pasa con el cristianismo, que el cristianismo es uno solo y lo que hay es muchas expresiones diferentes del cristianismo. Bueno, enriqueciendo un poco eso que usted está diciendo, en realidad podríamos decir que hay religiones básicas y de ahí se denominan
vamos a decir, otras, como yo dije, denominaciones. Bien, porque dentro de Sí, la palabra denominación o derivación, es muy usado dentro del protestantismo. ok, Dentro del protestantismo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene un sinnúmero de órdenes religiosas. Órdenes religiosas. El Papa actual, por ejemplo, una de las primeras cosas que dijo es: yo soy agustino. Agustín fue uno de los padres de la iglesia, que tuvo sus propias definiciones teológicas de muchas verdades teológicas. El papa que murió, ¿qué era? Franciscano, una orden franciscana. Pero tenemos a los jesuitas, tenemos a un montón, y ellos no le llaman denominaciones, ¿cómo ellos le llaman? órdenes religiosas, Órdenes. órdenes religiosas. Entonces, muchas órdenes de esas órdenes religiosas de la Iglesia Católica tienen problemas muy serios entre una y otra, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia Católica es la institución más antigua y han sabido cómo manejar sus problemas internos, aunque a algunos se le ha ido, ¿verdad? Han perdido el control de ellos. Bueno, de eso mismo que usted está hablando, Ajá. yo tengo varias preguntas. Ya. Pero antes de meternos ahí, yo le dije que eran 4.000, 4.000. Mm, Le voy a leer un poco de él. Dice aquí que son ramas. Y dentro de esas ramas está el judaísmo, está el hinduismo, está el budismo, Él dice la misma. el sijismo, el taoísmo. Ujú. Nunca había escuchado eso, el taoísmo. Sí. Y dice que también hay tradiciones africanas, también tradiciones indígenas. Ujú. Y las tribus, las religiones tribales también. Pero eso sería un tema para no acabar. Si tratamos de hablar de cada uno de esos grupos religiosos, vamos, si quieres, podemos identificar los 4 grupos religiosos que tienen la mayor cantidad, millones y millones de seguidores eh, y que verdaderamente abarcan casi todo lo que es el mundo religioso a nivel del mundo, de manera global, de manera universal. Está el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. Ok, Todos esos grupos tienen algo en común. Esos 4 grupos nada más representan quizás el 80% de la población que sigue a esos diferentes grupos. Esos 4 grupos tienen en común que son monoteístas. exacto. Tenemos grupos monoteístas que creen en un solo Dios, lo único que le llaman de diferente manera, pero un solo Dios. Y tenemos otro grupo que son politeístas, que eso tienen una mezcla de dioses y manera de definir a Dios. Así es. ¿Ok? Este, entonces, y muchas veces incluyen al ser humano como parte de esa definición de Dios. Nosotros hay una religión que practica, por ejemplo, la meditación desde adentro hacia afuera. Y una de las cuestiones que ellos tratan de descubrir es que cuando tú meditas desde adentro hacia adentro, la meta es descubrir tu divinidad, tu divinidad. Entonces, porque ellos enseñan que tú eres parte de Dios. Entonces, tienes que descubrir tu. Ahora que Pero te, hablando de. ahora que te toca eso, eh, me río porque en realidad yo he conversado yo tengo un familiar que siempre hablamos de ese tema y ahora que usted mencionó eso me dio risa porque él siempre me vive hablando de esa misma, de la misma forma de pensamiento que tiene, o sea, de eso mismo que usted me acaba de decir. Pero yo sé que hablar de todo lo que es el sistema religioso es muy amplio, porque, pero
podemos, si usted quiere, concentrarnos en la religión cristiana, vamos a decir. No, ahí vamos. Una de las tres religiones mayoritarias del mundo, cristianismo, hinduismo e islamismo, tienen un mismo origen abrahámico. Ok. Las tres religiones vienen de Abraham, o sea que somos familia. Aunque en la práctica somos enemigos y no queremos ni siquiera tomarnos un café juntos y los rechazamos de entrada, realmente vienen de Abraham. Esas tres Oh, grandes religiones. ok. Claro. Entonces, este, podemos concentrarnos en el cristianismo y vamos a llegar ahí. Y por ahí que vamos a terminar, pero este, el, el islamismo Ujú. y el hinduismo eh, nacieron del problema que tuvo Abraham eh, con su criada, Ok. donde tuvo a su hijo Ismael, Esa es la historia, exacto. Ismael, y luego Sara tuvo su hijo Isaac, ¿verdad? Y cuando eso se produjo, Abraham le dijo, la Sara le dijo, bueno, ya no podemos seguir juntos, tenemos que despedir a la criada con su hijo. Y Ismael y la criada tuvieron que tomar una ruta, otra vez el tema geográfico, Ujú. y Abraham, Sara e Isaac tuvieron que tomar. O sea que hay un tema de resentimiento. Bueno, Sara después sintió, ¿verdad?, el resentimiento, el celo, este, no tuvo al final de acuerdo, aunque al principio se lo permitió, pero después no, ya ella no quería el junte, ya no quería el junte, ya no quería de que vamos ahora a criarlo No, no, no. todos juntos, ¿no? Cada quien Busca tu busca a lado. tu lado, ya Sara no estaba contenta. Ya yo No, tengo. estamos hablando de una mujer de casi 100 años. Así es. Entonces, las Qué mujeres difícil. las mujeres son las mismas, no importa que sean jóvenes o... No me puedo reír mucho, pastor. No me haga reír mucho. Después me castigan en casa. Ismael, que son los ismaelitas, Ismaelita. se fueron al territorio que luego se le llamó Egipto. En Egipto nació el maometanismo o el islamismo. Y Mahoma fue el fundador del islamismo, Ujú. pero desde antes de Mahoma, que fue considerado el profeta, existía el símbolo, el código religioso venía desde los tiempos de Ismael y, y la criada de Abraham. Pero Mahoma fue el profeta que se encargó de propagar la fe religiosa y de darle forma al islamismo hasta convertirse en el gran fenómeno que hoy en día. De los grupos orientales, es el que está más cerca del cristianismo y del occidente, Ok. por razones geográficas, pero también por razones económicas, porque los islamitas, que son el mundo árabe, casi es, ¿verdad?, del Islam, son los que tienen el petróleo. La gente del dinero. La gente del dinero, la gente que le regalan un avión a Estados Unidos. No, esa gente tan. Entonces, de 450 millones de dólares, le regalan un avión. Ay, Y mi Trump contentísimo con ese regalo. Y ahí no importa que ellos sean islamitas y nosotros cristianos. Ahí no piensan en ningún problema de valor religioso ni nada. No, aquí somos hermanitos. Sí, aquí somos ecuménicos. Aquí somos ecuménicos. Aquí Espérese, le damos la bienvenida a los islamitas. Ese es el Sean grupo bienvenidos. más cercano. Y por eso es que están llegando aquí. Los islamitas son los que más están llegando al mundo europeo. Van a cambiar
van a cambiar la configuración religiosa de Europa. Ya están siendo cambiadas ahora mismo. En Francia, en España y en muchos otros lugares están cambiando. Y como esa penetración cultural y religiosa está llegando en Europa en un momento de gran secularización, porque el enemigo número uno de la religión es el secularismo. ¿Cómo así, pastor? El secularismo no quiere saber de religión. De la religión. No quiere saber de la fe, no quiere saber de lo místico, no quiere saber de lo misterioso, no quiere saber de Dios. El secularismo lo que quiere es resolver los problemas prácticos de la vida, económicos, sociales. Están interesados en la política, pero no en nada que tenga que ver con la eternidad, con Dios, con lo trascendental, sino con nada de eso. con lo que está. Eso es el secularismo. El secularismo no quiere saber nada de espiritualidad ni nada de eso. Es el enemigo número uno. Y ese secularismo ha llegado a Europa. Y de Europa se ha trasladado a los Estados Unidos. Y encontramos aquí en los Estados Unidos regiones donde la gente ya ni piensa en iglesia, ni piensa en religión, ni piensa en Dios. Está fuerte, ¿eh? Europa, por ejemplo, usted va a Holanda un domingo en la mañana, no a Holanda, a Suecia, un domingo en la mañana, y encuentra en la misa a 2 personas y el sacerdote allá arriba haciendo su misa completita, intachable, para 2 personas que están ahí. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en la región de Nueva Inglaterra, es una de las regiones aquí en Estados Unidos más secularizadas. Está Rhode Island, para los que nos están escuchando de otros países. Nueva Inglaterra es el lugar más antiguo de los Estados Unidos, por donde vinieron los peregrinos, los primeros que llegaron aquí de Europa como peregrinos y que colonizaron primero esta región. Así es. Y toda la costa, donde se formó los primeros 3 estados. Y Rhode Island, de donde usted está proyectando este podcast, fue uno de esos 13 estados. Entonces, esta zona de Nueva Inglaterra, compuesta de 6 estados, ¿no? Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Vermont, me falta uno, ¿verdad? Y Le faltó Massachusetts. Massachusetts. Exacto. Esos 6 estados son 6 estados de los que son más secularizados de los Estados Unidos. O sea, que somos bien atacados, ¿eh? En esta región, ellos son los que dominan la agenda liberal, y las iglesias se están vaciando. El trabajo que hay que hacer es fuerte en todos los sentidos. Si nos referimos nada más, por ejemplo, a la iglesia protestante. Pero estas 3 iglesias, estos 3 grupos, de los 3 grupos que vienen de un mismo tronco, ahora el islamismo es el más cercano a Occidente, pero es más bien por ventajas. Son los que tienen el petróleo. Y no se puede atacar mucho. No se puede atacar mucho porque nos pueden dejar sin energía, sin vida, sin gasolina y sin nada. Pastor, entonces yo sé que este tema es demasiado amplio. Yo sé por eso, sí, solamente estamos cubriendo. y eso, que estamos por arribita. Sí. Pero como ahorita yo traté, por ejemplo, de decirle, queremos mayormente enfocarnos en lo que es la religión cristiana en este momento. Porque es muy largo. Ya. Pudiésemos hacer otro podcast, varias series, ¿no? hablando de diferentes religiones, porque es interesante. Ya.
Pero, por ejemplo, yo quiero saber en qué se basa la religión cristiana. Bueno, si usted me pregunta cuáles de las religiones le hacen más sentido racionalmente, yo le puedo responder: el cristianismo es para mí la religión que me hace más sentido, eh, que yo entiendo más racional en términos de la revelación eh, que Dios hace dentro del cristianismo. En términos históricos, podemos encontrar muchas evidencias históricas en el cristianismo. Podemos encontrar también evidencias científicas dentro del cristianismo. No hay conflicto entre fe y ciencia en el cristianismo. Lo que la ciencia no resuelve, el cristianismo lo complementa. O sea, Así. el cristianismo entiende que la ciencia y la fe deben andar juntas, no separadas. Eh, entonces, el cristianismo se basa no solamente en el conocimiento empírico, sino en la revelación de un Dios único y verdadero, creador de todo Creador del lo que universo. vemos. Entonces, en eso, y es algo así bien histórico que tú puedes eh, seguirlo en términos históricos y que apunta a un final glorioso lleno de esperanza. Ok. Entonces podremos decir que el cristianismo se basa en reconocer al Creador, Ya. creer que Jesús es Combinamos la revelación de Dios como el creador y también lo que la ciencia ha descubierto. Tenemos esas dos dimensiones y no están en conflicto. Pero dentro del cristianismo, ahorita comenzamos hablando de la introducción que usted tuvo, muy interesante. Mm. Este, podemos decir que dentro del cristianismo hay ramas. Hay tres expresiones grandes Ok. dentro del cristianismo. Está la iglesia ortodoxa oriental, que se dividió de la iglesia occidental porque no estuvo de acuerdo con un poder único, aglutinador, instalado en Roma. Cuando la iglesia católica romana instaló su sede en Roma, quiso subyugar, quiso poner bajo su poder y su señorío a la iglesia oriental, que era una iglesia y es una iglesia ortodoxa. Una iglesia ortodoxa es una iglesia muy guiada, basada en la doctrina bíblica. Eh, ellos vieron más en la iglesia católica romana un sentido más sincretista. Sincretismo tiene que ver con la creencia en varias doctrinas y varias enseñanzas de varias religiones. O sea que tú crees un poquito de lo que enseñan los islamitas, tú crees un poquito de lo que Poquito de enseñan los cada. budistas, y tú dices, y estás encantado tú con ese sincretismo. Uno de los pecados más grandes que cometió el catolicismo romano fue darle la bienvenida al sincretismo a otras manifestaciones de otras religiones. El grupo ortodoxo se separó, la iglesia oriental se separó de ese poder y la iglesia de Roma expulsó a los líderes de la iglesia oriental y después lo de la iglesia oriental expulsaron a los papas y a los líderes. Hasta el día de hoy hay una división. Entonces está el grupo ortodoxo, el grupo católico romano y el grupo protestante Protestante. que surgió con la reforma protestante en el 1517 con Martín Lutero a la cabeza. Es muy interesante, pastor. Pero yo tengo una pregunta. Estamos hablando de las ramas del cristianismo, ¿no? ¿Verdad? Sí.
Yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe de qué religión era Jesús? No, Jesús no tenía religión, él fue fundador de una religión, del cristianismo. Por eso se llama cristianismo, de ahí viene la palabra cristianismo. Por ejemplo, Mahoma es fundador del mahometanismo. Entonces no, ahora se ofenden los islamistas cuando se le llama mahometanismo al islamismo, porque eso es como quitarle preeminencia a Dios. Ellos creen en que Dios, Alá, es el fundador del islamismo, no Mahoma. Mahoma fue su profeta, Pero sí, es su maestro. pero sí él practicaba el judaísmo, ¿no? Jesús no practicaba el judaísmo. Como nació otra vez, como usted mismo señaló en un momento dado, hay un contexto cultural, regional, hay toda una historia de la formación del pueblo de Israel judío, donde los profetas enseñaron y los padres, los grandes padres como Abraham y otros patriarcas, entendían que de ese grupo iba a surgir la salvación, iba a venir la salvación para todos los pueblos. Así que es así. Entonces sí, Jesús entonces practicaba el judaísmo, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. Nunca estuvo fuera del judaísmo, pero vino a fundar el cristianismo. Cuando definimos el tema del cristianismo, ahí sí en realidad hay denominaciones, ¿no? O solamente en el protestantismo. Bueno, tú sabes, el cristianismo surgió sin rótulo denominacional. Se les llamó los del camino a todos los cristianos, a todos los seguidores. La identificación principal fue cristianos, los del camino, discípulos, los seguidores de Jesús. Cuando Constantino se hizo cristiano, el emperador, la iglesia se denominó Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es una denominación. Aunque los católicos no creen que eso es así, los católicos afirman que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia cristiana y es la única iglesia que salva. Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Esa es una doctrina central del catolicismo. Entonces, pero la historia es larga, la Iglesia Católica Romana se corrompió y surgió entonces la Reforma Protestante, donde se le llamó protestante a todos los que siguieron a Martín Lutero y los demás reformadores. Y de ahí nacieron las denominaciones. Entonces tenemos denominaciones de acuerdo a donde se produjo la reforma. De acuerdo a la región, algunos crearon la denominación bautista, la presbiteriana, la episcopal, la metodista. O sea, que unas fueron saliendo de otra. Dependiendo del lugar donde se dio la reforma, en Suecia, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, en Alemania fue la luterana, y cada uno de esos pueblos tuvieron su propia manera de llamarle a la iglesia que ellos mismos promovieron. Presbiterianos, tenemos a los episcopales o anglicanos en Inglaterra y así, los bautistas, etcétera, etcétera. Dentro de todas esas denominaciones de la iglesia protestante. Que mucha gente le llaman religiones diferentes, pero no, es una misma. Sí, porque son denominaciones. Al principio
pero están divididas, claro. Pero una misma iglesia. Sí, cada uno tiene, vamos a decir, un concepto diferente. Varía en cultural. doctrina, varía en énfasis, etcétera, pero en lo básico, como es creer en Jesucristo, en su salvación, en la gracia de Dios, creer en la Trinidad. Hay doctrinas que son básicas que no nos diferencian en eso básicos. Eso nos da una característica de igualdad. ¿Sabe por qué la pregunta? Porque al final todas esas denominaciones están basadas en Dios y en su Hijo, o sea, como unigénito. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cree en el ecumenismo? Bueno, fíjate, en Juan capítulo 17, de donde viene la palabra ecumenismo. Juan capítulo 17, tú vas a encontrar la oración sacerdotal de Cristo. Un momentito antes de él morir, él oró para que todos seamos uno. Eso es lo que promueve el ecumenismo. Que todos seamos uno. Esa fue la oración más larga que hizo Jesús, la de Juan 17. Y que el Señor rogó al Padre que a los que Él le dio, que no se pierdan, que no se vayan por caminos diferentes. Y en otra parte dice una verdad muy, muy interesante y muy comprometedora para los cristianos. Dice en Juan 13 que el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si se aman, Si se aman los unos a los otros. Entonces aquí no está hablando de que todos tienen que creer igual, de la misma manera. Es bueno tienen que que lo ser, aclare, exactamente. Sino que, porque es muy fácil amar al que es como yo, piensa como yo, cree como yo. No hay ningún mérito si yo amo nada más a los que piensan como yo. Entonces, el movimiento ecuménico, que es un movimiento que busca la unidad. busca la unidad entre las iglesias que tienen verdades doctrinales comunes entre ellos. Pero hay gente que no, grupos cristianos, que ecumenismo es una mala palabra. Eso le iba a decir, porque desde que yo tengo uso de razón en la iglesia, yo escuchaba a un pastor diciendo, el ecumenismo es del diablo. El ecumenismo. Incluso en estos días había alguien que lo han satanizado. Es un cantante muy famoso cristiano, porque como él es, vamos a decir, protestante, él actuó en una iglesia católica y lo acabaron. O sea, yo lo que me pregunto es si al final todos estamos adorando a Dios, porque estamos hablando de la misma denominación, ¿no? Podemos decir. No, la misma iglesia. La misma iglesia. Es una iglesia. El Señor vino a fundar una sola iglesia. Y entonces ahí es que veo. Hay una frase muy famosa que dice que religión nos salva. Porque sabemos que quien salva es Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. A eso se refieren cuando dicen que religión nos salva. Entonces veo como como usted dijo, que eso es una mala palabra, decirlo. Hablar de ecumenismo. Y peor aún hablar de interreligiosidad. O sea que ya ese es un nivel más alto donde tú incluyes en el diálogo, en establecer relaciones con otros grupos no cristianos, como los islamitas, inclusive hasta los budistas y otro grupo muy diferente al cristianismo. Eso se llama relación interreligiosa. Y fíjate que hoy en día hubiéramos tenido menos guerras si nosotros hubiéramos aprendido cómo convivir
con otro grupo religioso, incluso diferente al cristianismo. Así es. La Biblia dice en Isaías, dice, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor, aprender a hacer el bien y buscar la justicia. Hay otro versículo que dice, este pueblo de labio me honra, eso es en Mateo 15:8, pero su corazón está lejos de mí. Sí. También el tocayo suyo, Santiago, dice que la religión auténtica o la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardar en sus tribulaciones. Santiago está diciendo que esa es la verdadera religión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ya para concluir, diríamos, este tema? Pero antes de concluir, vamos de nuevo a dar el mensaje de que por favor se suscriban, que le den like, que compartan este video para poder llegar a más personas y así poder seguir haciendo contenido. ¿Cómo eran vistas las demás religiones según la Biblia? A ver si usted nos puede ampliar un poquito. ¿Cómo eran vistas? Eso sería como comenzar el tema, pero estamos en el cierre. Sí. Quizá podríamos ampliar esa pregunta, ¿cómo ve el cristianismo en otras religiones? Mira, una de las razones por que yo prefiero ser cristiano es porque Dios tiene, el Dios cristiano tiene un concepto universal de lo que es el ser humano. Es creación de Dios a imagen y semejanza de Dios, no importando la religión que practiquen. Todos, el concepto de justicia que tiene el cristianismo es universal. El concepto de igualdad es universal, no regional. El cristianismo condena todo tipo de injusticia, no importa de dónde venga. Cualquier religión, no importa cómo se llame, que promueva la injusticia o el irrespeto al ser humano, o que haya maltrato, hayan ceremonias donde ponen el sacrificio a los niños, o donde no se respeta la vida, o donde no se respeta la libertad, como hay muchos grupos religiosos. Así es. La Biblia lo condena. La Biblia cristiana lo condena. Entonces, en ese sentido, Dios habla muy fuerte a través de los profetas para todo el mundo, no solamente para el mundo cristiano, sino para todo el mundo. Porque el cristianismo de todas las religiones antiguas fue el primer grupo religioso que se hizo universal. Las demás religiones tenían un carácter muy regional y muy local. Pero el cristianismo, desde sus orígenes, Dios le dijo a Abraham que a él le interesaba la salvación de todo el mundo, de todas las naciones y de todos los pueblos. Entonces, ese es el mensaje que le da el cristianismo a las demás religiones. ¿Qué podemos tolerar, qué no podemos tolerar? ¿Cómo vemos al mundo, como la visión que tenemos de la gente, del ser humano y todo? Y la visión que tenemos del fin de la historia. Una visión única, llena de esperanza y de paz. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. Recuerden de nuevo suscribirse al canal y compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Un placer para mí estar aquí y yo espero que la bendición de Dios se haga una realidad en todos los que ven este canal. Y haga su pregunta, haga su comentario. Estamos aquí dispuestos a acompañarle en el desarrollo de su fe. Así que aproveche este espacio. Que Dios le bendiga.